Buenos días. Vamos a comenzar con nuestra reunión del día de hoy. Vamos a comenzar con un video. El tema no es este, pero nos sirve de introducción para hablarte del propósito de la enseñanza del día de hoy. Entonces, ¿ponemos el video? Materiales es su enseñanza sobre la prosperidad material. Los predicadores de la llamada teología de la prosperidad hacen un mayor énfasis en la riqueza material, asegurando que el deseo de Dios es que tengamos una vida abundante en la tierra. Porque usted sabe que la pobreza no es de Dios, que Dios quiere que prosperes en todo porque Cristo lo pagó. Todo se trata de promesas terrenales. Incluso algunos pueden decir que Jesucristo no murió solo para darnos la salvación, sino también para que tengamos una vida abundante en riquezas hoy día. Si no somos ricos, es porque no estamos dentro de la voluntad de Dios, o estamos en pecado, o simplemente no hemos pedido correctamente. Ahora vamos a ver la señal número 2 de los predicadores de la prosperidad, y es su famosa enseñanza de la siembra de la semilla de fe. Es probable que hayas visto en la televisión a estos predicadores pedirles a las personas sembrar dinero o algún bien material a cambio de una mayor bendición económica. Ven a pactar con Dios. Que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada. El famoso predicador estadounidense Kenneth Copeland afirma que todo el reino de Dios opera según los principios de plantar, sembrar y cosechar, y a menudo usan el método del 100 por 1, que según ellos es el principio de Dios de acuerdo al texto de Marcos 10 para el retorno de tu ofrenda. Es decir, que si das, ya sea dinero, palabras, fe o cualquier otra semilla que plantes, debes esperar un retorno de 100 veces más de lo que das. La tercera señal para reconocer a un predicador de la prosperidad es su enseñanza sobre la confesión positiva. Esta se encuentra conectada con la enseñanza de la palabra de fe. Para uno de los pioneros de este evangelio de la prosperidad, Oral Roberts, la fe era lo que obligaba a Dios a hacer lo que nosotros queríamos que hiciera. Los predicadores de la prosperidad enseñan que como la lengua tiene tanto poder, cualquier cosa que pronunciemos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Esto es una especie de fórmula mágica. Igualmente sucede al hacer declaraciones negativas. Ellos afirman que se producirán realidades negativas. Ahora pon atención a la cuarta señal de los predicadores de la prosperidad, y es su peligrosa enseñanza sobre la enfermedad. Para ellos, los hijos de Dios simplemente no pueden estar enfermos, porque esa no es la voluntad de Dios. La enfermedad indica que la persona es el problema, ya sea porque está en pecado, porque no tiene la suficiente fe, ha hecho una declaración negativa o porque no ha dado una ofrenda especial para ser sanado. La quinta señal que vas a observar en un predicador de la prosperidad es el énfasis en la profecía. Aunque te parezca extraño esto, el sobrino del evangelista Benny Hinn, Costi Hinn, quien ha sido rescatado por Dios de este falso evangelio, la gente iba de todas partes del mundo a buscar sabiduría profética. Y muchas de estas personas desesperadas basaban todas sus decisiones en la profecía recibida. La señal número 6 es la enseñanza de estos predicadores sobre la soberanía de Dios. Luego de ver los puntos anteriores, es evidente que los predicadores de la prosperidad rechazan la doctrina de la soberanía de Dios debido a que degradan a Dios a la posición de un títere. Costi Hinn afirma en su libro que negar la soberanía de Dios no es cristiano. Él dice lo siguiente: el evangelio de la prosperidad toma la soberanía de Dios y la desecha, afirmando que podemos controlar al Dios del universo. En la más arrogante declaración que el ser humano pueda hacer, los predicadores de la prosperidad declaran que nuestras bocas controlan nuestro dinero y mucho más. Para terminar, la séptima señal de los predicadores del Evangelio de la Prosperidad debe encender todas nuestras alarmas, y es cuando muestran una vida de lujos. Aunque algunos no evidencian esta vida de forma pública, muchos poseen carros lujosos, mansiones, jet privado. Bien. Ahora te preguntas por qué estos televangelistas, estos predicadores de la prosperidad tienen mucho éxito, porque a la gente la llevan a
confiar en todo esto y no a la palabra de Dios. El problema es que tú y yo desconozcamos las Escrituras y por eso la gente es fácilmente influenciada. Quitan la soberanía de Dios, hacen a un lado los propósitos de Dios en la vida de las personas y las engañan. Les dicen que si tú no tienes fe, te vas a enfermar, que si tú no tienes fe, vas a ser perseguido, que si tú no tienes fe, vas a ser azotado, que te van a pasar muchas cosas porque tu misma negatividad es la que lo hace y entonces le quitan la soberanía de Dios. Esta es la mentira que los hombres usan para poder quitarle a las personas o dejar a las personas en un estado en donde la gente confía en todo esto y no en Dios, sin entender que es necesario, como lo vamos a ver en las Escrituras, que pasen muchas cosas, muchas aflicciones, muchas dificultades en la vida de aquellos que le conocen y los que quieren conocerle a Él. El diablo utiliza a estas personas para quitarle todo el mérito a Dios y entender algo, que Dios permite las cosas con un propósito, que la gente le conozca de una manera correcta, para que crean en ese Jesús que solamente es un Dios que todo lo que le pidamos nos va a quitar las aflicciones, que nos va a quitar todos los problemas, que te va a sanar. A veces la gente se aferra y dice, es que Dios me tiene que sanar, yo ya le oré a Dios. Yo veo en las Escrituras que el apóstol Pablo dice que le había rogado a Dios 3 veces para que lo sanara y no lo sanó. Pero la gente prefiere escuchar todo esto, ser engañados, que ir a las Escrituras y entender los propósitos de Dios. Entonces las personas quieren ser llevados a que van a ser librados de todos sus problemas, enfermedades, pobreza y de todas las tribulaciones que vamos a pasar o que estamos pasando, y entonces la gente cae en una desconfianza en Dios. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos hable, que nos haga entender su palabra. Padre, te damos gracias porque estamos juntos. Gracias, Señor amado, porque a pesar de todas las dificultades y todos los problemas, tú estás en medio de nosotros, Señor, porque no estamos solos, Padre. Por eso es que te damos muchas gracias, Señor, y venimos a alabarte y a reconocerte que solamente tú eres el único que nos puede ayudar, Señor. De todas nuestras aflicciones, de todo lo que vamos a padecer, tú estás en medio de nosotros y no nos has dejado solos. Padre, te damos muchas gracias en tu precioso nombre. Amén y amén. Ahora, eso es lo que dicen los hombres. Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Dice la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, es indispensable que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando hablan de quitarle la soberanía de Dios es esto, en donde le quitan que Dios tiene un propósito y que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que en su mano tiene la vida y la muerte. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué hace el apóstol Pablo nuevamente hablándoles de fe? Si ya se habían convertido, si ya estaban caminando con Jesús, lo que el apóstol Pablo les decía
es que no perdieran esa fe y esa confianza. Los discípulos ya habían creído, pero era necesario que el apóstol Pablo les volviera a reiterar y les volviera a decir que era necesario que esa fe con la que habían creído no menguara, que no decayera, que no dejaran de mirar a Cristo, porque iban a venir muchas persecuciones, iban a venir muchos conflictos, y entonces era importante exhortarlos a ellos y a aquellos que se iban añadiendo a la iglesia, que permanecieran en esa fe, en esa confianza en Cristo Jesús. Que hubiera perseverancia, que estuvieran firmes en su confianza en Cristo Jesús. No hay nada de esto. No hay nada de que aquellos que prometen que la gente va a estar bien, que nada tiene que pasar en tu vida y que Dios solamente te va a hacer el favor, el milagro, y que cada vez que tú le pidas a Dios te va a librar de los problemas y dificultades. La religión popular, ¿qué hace? Lleva a la gente a que solamente des dinero, que solamente pagues y que tú le pidas a Dios y que Dios te va a complacer todo lo que tú quieres. Ese es el Dios que a la gente le conviene. Un Dios bonachón, un Dios que siempre esté a su servicio, sin entender que la persona que realmente cree en Jesús tendrá que pasar tribulaciones, problemas. Hace 8 días lo vimos, aún con la familia, con ese círculo tan cercano del cristiano, del creyente, va a haber dificultades. Entonces el apóstol Pablo dice, les vuelve a hablar de la fe en Cristo Jesús, de la confianza que deben de tener en Cristo Jesús. Si tú quieres caminar con Jesús, tendrás que aprender a depender de Él en todas las circunstancias en tu vida, en todas. Porque la gente solamente busca a Dios para algo en su vida, para que solamente le ayude en el problema de la dificultad. La persona se mete en un problema y entonces le pide a Dios que Dios lo saque de ahí, que Dios le ayude, porque piensan que Dios solamente está para eso. Entonces el apóstol Pablo les decía, no dejes de mirar a Cristo, tu fe tiene que estar centrada en Él. ¿Sabes por qué? Porque tu fe va a ser probada. Porque definitivamente es necesario que la fe sea probada. Tú dices tener fe, la gente dice tener fe, pues esa fe será probada. Por eso la gente cuando dice yo creo y yo tengo fe, pero cuando vienen las dificultades, la gente deja de creer en Jesús. Piensan que eso no es el cristianismo, piensan que Dios no es eso. Esa no es una fe verdadera, es una fe movida solamente por sentimientos, es una fe emocional. El apóstol Pablo les dice, es necesaria que esa fe esté bien cimentada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque va a ser probada esa fe, porque va a ser necesaria que sea probada, que sea expuesta, que sea evidenciada si realmente creemos y le amamos a Él. ¿En dónde se prueba la fe? En medio de las tribulaciones, de las circunstancias difíciles. No, sentado aquí o predicando aquí, podemos decir que amamos a Jesús y que nuestra vida daríamos por Él y que haríamos todas las cosas por Él. Esa es una fe que solamente es llevada por los sentimientos. Entonces el apóstol Pablo apela y les dice, hey, esa fe con la que creíste, debes de estar alimentándola, perfeccionándola, estar y no dejarla. ¿Por qué? Porque esa fe va a ser probada en medio de tribulaciones y dificultades. Por eso es necesario que si tú quieres entrar al reino de los cielos, tu fe será probada por medio de tribulaciones. Y entonces aquí es donde la gente, yo hace 8 días decía, mucha gente va a decir, mejor ya no voy, porque si eso es el cristianismo, mejor ya no le entro.
mejor me quedo en donde estoy. Por eso pusimos este video al principio, para que tú te des cuenta de que eso no es el Evangelio. Ese no es palabra de Dios, definitivamente. Los seguidores de Jesús en la era apostólica no conocían de derechos y garantías individuales. Ellos no sabían de que el Estado les tenía que dar protección, que les tenía que cuidar sus derechos, respetar sus derechos humanos, la libre elección y el ejercicio de una creencia. Todas esas garantías están estipuladas universalmente, que tú puedes creer, pero en los tiempos de los apóstoles, la gente, los discípulos, no conocían sus derechos, no les decían lo que tenían, a qué derechos o cuáles eran los beneficios, simplemente sabían que tenían que padecer por el nombre de Cristo Jesús. Cuando el reino de la luz se iba a establecer en medio del reino de las tinieblas, de principio a fin iba a haber luchas, iba a haber espada y no paz. Cuando tú quieres caminar con Cristo, empieza un problema, empiezan las dificultades. Yo recuerdo que hace muchos años, más de 20 años, un día uno de mis hijos, el mayor, me dijo: papá, yo no quiero ser cristiano. Y le dije: ¿por qué? Yo tenía poco de haber conocido del Evangelio. Me dice: es que yo no quiero ser cristiano. Le dije: ¿por qué? Es que ahora tenemos más problemas que antes. Es que ahora ve cuántos problemas teníamos, más que los que teníamos antes, cuando no conocíamos el Evangelio. Y es cierto. ¿Por qué? Porque la persona que quiere y entiende que la luz es Cristo y la quiere llevar ahí a donde están las tinieblas, el enemigo se levanta. Y entonces se incrementan en una mayor proporción los problemas. De principio a fin, aquellos que creen y que han creído, no va a haber paz, sino espada. Si un cristiano no sufre nada en absoluto por su fe, pues definitivamente había que preguntarse si verdaderamente hay un testimonio de rechazo al mundo. Si realmente la persona se para por la verdad de Jesús. No, predicar esto, lo que vimos al principio, es lo más sencillo. Y la gente está cómoda, y la gente está tranquila, y la gente quiere escuchar eso. Quiere solamente que les hablen de bendiciones. Toda la enseñanza van a ser bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Para eso está Dios. No. Los discípulos en el tiempo de los apóstoles sabían que cuando tú más quieres que el reino de Dios se establezca, más dificultades vas a tener. En tu casa, si te paras por la verdad, el esposo, la esposa o los hijos se levantarán contra ti. Entonces, si no hay un testimonio de rechazo al mundo, no eres perseguido, habría que ver si ese testimonio es real. ¿Por qué? Porque todo aquello que se opone a lo verdadero no es de Dios. Porque el mundo rechazó a Jesús. Por eso estas enseñanzas no es bíblico, porque el mundo rechazó a Jesús y tú y yo no somos más que el Señor Jesús. Nosotros no podemos esperarnos a separarnos de las aflicciones o tribulaciones. No, el que quiera caminar, el que quiere vivir santamente, va a tener que enfrentar lo que pasó Jesús. Cuando Jesús las padeció, cuando el Señor Jesús sufrió todo eso, tú y yo no podemos evitarlas. Ahora, no quiere decir el texto que aquel que sufre más, que es más atribulado, ese es el medio para llegar al cielo. No, tampoco se trata de eso. Que entre más sufras, entre más padezcas, es la entrada directa al cielo. No, sino que al reino de los cielos se entra por la fe.
en Cristo Jesús. Esa fe es la que te va a llevar a enfrentar con valentía, con decisión, cada problema, cada circunstancia que vas pasando en tu vida. Porque es necesaria la fe verdadera. No esa fe que se derrite con el sol. Si tú pones un chocolate allá afuera ahorita con el sol, se va a derretir. Y así es la fe de muchos. Vienen los problemas, vienen las tribulaciones, vienen las persecuciones y entonces se derrite esa fe. ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba esa fe que la persona decía? Entonces se requiere esa fe, la cual siempre se va a tener que sobreponer a la oposición del mundo, en contra de aquel que quiere buscar el reino de Dios, aquel que se esfuerza, aquel que quiere hacer lo correcto. Ahora, el reino de las tinieblas de oscuridad debe contrarrestarse, y ser arrebatado con fuerza, con fe, y solo los valientes lo pueden obtener. Es que no puedes. Si tú eres una persona que a la primera se acobarda, que a la primera circunstancia difícil te agachas y dices, ya no puedo, entonces no tienes una confianza. Porque a veces dicen que el cristiano es cobarde, porque no quiere hacer lo que hace el mundo, porque a veces dicen es que ese que trae en la Biblia en la mano es un cobarde, es miedoso, todo le da miedo. Pues déjame decirte que es todo lo contrario. Porque el cristiano que tiene una fe en Dios se para por la verdad independientemente a costa de su propia vida, a costa de cualquier circunstancia contraria. Entonces se requiere ser valiente para ser un verdadero cristiano. Cualquiera pudiera dar su vida y decir, yo me peleo con cualquiera, y si veo si me ofenden, yo me puedo pelear con cualquiera. Pero que deje su maldad, su pecado y confíe en Dios, ahí viene lo complicado. Ahí es donde muchos ya no quieren. Mateo 11:12 dice la Escritura, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Te das cuenta? No es solamente decir yo tengo fe, sino que es necesario que haya violencia. Hay una oposición y solamente los violentos, aquí son los valientes, los que la arrebatan, los que dicen sí, están las dificultades fuertes, están los problemas, no importa, yo me agarro de Dios, me agarro de Él. Porque muchos son los que procurarán entrar, muchos. En la Escritura lo deja registrado, que muchos procurarán entrar, pero muchos no tienen lo que se necesita, la confianza en Cristo Jesús para vencer cualquier obstáculo que se presente en su vida. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Sin pelear. ¿Querrán entrar, como dicen por ahí, caminando, sin prisa, sin pelear? Querer pasar por alto todas las tribulaciones, todos los problemas. Mejor me acomodo a esto, a lo que vimos al principio. Ese evangelio me conviene más, porque ahí no me voy a preocupar de nada. Ahí, si tengo problemas, le pido a Dios, le hablo a Dios y Dios me dará todo eso. Es muy sencillo ese evangelio. Por eso es que tú ves, a lo mejor aquí hay sillas vacías. ¿Por qué no predicamos eso? Porque preferimos predicarte lo que dice la palabra de Dios. Aunque muchos se incomodan, a muchos no les gusta. Es que yo me salí de mi grupo para venir acá, pero aquí solamente nos condenan, nos hablan fuerte. Te hablamos lo que dice la palabra de Dios. Muchos querrán pasar por alto todo esto, lo que dice la palabra. Pero si tú quieres llegar a esa meta, tendrás que ser valiente para no caer.
Y eso solamente se logra a través de la fe en Cristo Jesús. No evitar los sufrimientos, no evitar las confrontaciones, sino le tendrá que llevar a la persona a contender por la fe verdadera. Sí, porque no es fácil. Imagínate los apóstoles, los discípulos en ese tiempo, predicando a Jesús. Y eran encarcelados, eran azotados, eran señalados. Entonces, si tú quieres entrar al reino de los cielos, es necesario que pases muchas tribulaciones. Muchos van a procurar entrar y no van a entrar. Maestro, ¿entonces son pocos los que se salvan? Sí, porque muchos no quieren pagar el precio. Porque muchos quieren, acogerse al beneficio de ese evangelio de los hombres y no de Dios. Porque es lo más sencillo. Qué esfuerzo, qué dedicación, qué confrontación. En la Escritura dice que es necesario contender ardientemente por la fe que un día le fue dado a los santos. Es necesario por la fe en Cristo Jesús. Todas estas cosas Jesús nos las ha dejado claro y podemos ver un ejemplo en la Escritura que nos va a ilustrar mucho de lo que yo te estoy diciendo. Lucas 22, 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Lo voy a volver a repetir. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué palabras tan fuertes de Jesús. Oye, Simón, el diablo quiere sacudirte, te quiere mover, te quiere hacer que desconfíes, que tu fe mengüe. Simón, es necesario que atiendas a estas palabras que yo te estoy diciendo. Imagínate, Simón, un hombre valeroso, porque era el más, dicen los historiadores, que era el más valiente de todos, que era el más arrojado. Y el Señor Jesús le dice: Oye, Pedro, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Te va a mover, tu fe va a menguar, tu confianza en mí puede caer. Tienes que tener cuidado, Simón. Te va a querer destruir. Es necesario que atiendas a lo que yo te estoy avisando. Ahora, cuando el Señor Jesús nos dice que es necesario que tengamos que pasar todo esto, pero también aquí en el versículo 32, a través del apóstol Lucas, dice algo bien importante. Mira, Pedro, Simón, vas a pasar todo esto. Y a pesar de todo ello, yo estoy rogando por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no te falte.
No, no le estaba diciendo que lo iba a quitar de todos los sufrimientos, que los iba a quitar de todos sus problemas. No, dijo, va a pasar esto en tu vida, pero yo he rogado, yo he clamado, he orado para que tu fe no falte, para que estés firme, Pedro, porque te vas a negar. ¿Cómo crees, Señor? Eso yo no lo haría. Dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, por creer en ti que me metan a la cárcel, sino hasta dar también mi vida, hasta la muerte. Pedro, es necesario que tengas esa fe en los momentos críticos, en los momentos de decisión, porque vas a pasar una tribulación. ¿Por dónde va a ser atacado, Pedro? Por tu fe. Por tu fe. Para que dejes de mirarme, para que dejes de confiar en mí. Pero el Señor Jesús sabía que Pedro no era una fe emocional. Lo decía ahí. Y yo iré. Y era verdadero lo que había en el corazón de Pedro. No era una fe como aquellos que dicen, sí, yo voy a seguir a Cristo hasta donde tope, hasta dar mi vida por el Evangelio. No, Pedro sabía lo que estaba diciendo. No eran palabras al aire. Pedro estaba seguro de que él iba a dar hasta la vida por su maestro. Cristo nunca ha dicho que no tendríamos problemas, que no seríamos atacados por el diablo, en nuestra fe, por el enemigo. Pero te decía, las personas prefieren evitarlo. Prefieren pensar, a mí eso no me va a pasar, porque amo mucho a Jesús, porque Jesús es amor. Y entonces, esto no es para mí. Dios me va a librar de todo aquello, por lo cual es necesario que el cristiano verdadero pase. Y entonces la gente prefiere negarse a sí mismo, tomar su cruz y pensar que eso no es para ellos. Jesús es amor, Jesús es mi Salvador. Y es cierto, Jesús es el Salvador del mundo. Y también lo fue para Pedro. También a Pedro lo salvó, y aún así la fe de Pedro fue probada. Por supuesto, esa fe que le llevó a creer en Jesús y a que haya sido perdonado de sus pecados y ha salvado, eso no era una garantía de que los problemas se iban a desaparecer. Pedro, si tú no escuchas mis palabras, si no las entiendes, si no las atiendes, no solamente es escuchar. Cuando tú escuchas una advertencia de Dios, cuando es necesario que tú te vuelvas a Cristo, que confíes más en Él, solamente escuchas, oyes, pero no se atiende lo que Dios dice. Porque te aseguro algo, hoy tu vida sería diferente. Hoy tu vida sería completamente diferente. Cuando uno atiende, no solamente escucha, sino atiende a la palabra de Dios. Pedro, cuando venga el momento difícil, no lo vas a soportar. No lo vas a aguantar, Pedro. Por eso necesito que no dudes, que confíes. Pedro, me vas a negar. Y no solamente una vez, ni dos, 3 veces. Pero ¿qué pasa en la soberbia del hombre? Su autosuficiencia. No alcanzar a entender que así va a ser. Que si Dios dice que es necesario que tú y yo padezcamos para entrar al reino de los cielos, así va a ser. Pero la soberbia del hombre no le permite ver más allá, más que el aquí y el ahora. Su autosuficiencia.
¿Qué será cuando la persona está distraída, está confiada en sí misma? Va a caer. No, yo no negaría a Jesús. ¿No lo negarías? Aquel que es temeroso de Dios dice: Señor, yo puedo hacer esto, mejor ayúdame. Se pone a orar, se pone a ayunar y empieza a clamarle a Dios. ¿Para qué? Para que lo fortalezca, no en sus fuerzas. Y digo, Pedro era sincero en sus palabras. Mucha gente es sincera en sus palabras. Mucha gente realmente ama a Cristo, pero de repente lo deja ver. El mismo Pedro, ¿qué le pasó? Señor, si eres tú, haz que yo vaya contigo, que camine por el mar. Y ahí va Pedro. Y dejó de mirar a Cristo, dudar, y se empezó a hundir. Todas las palabras que le dijo Pedro eran sinceras, eran correctas. A Pedro le avisó, lo alertó de que no solo una vez, sino 3 lo iba a negar. ¿Y qué respondió Pedro? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dice: Pedro, no digas eso. Mejor escucha, atiende lo que yo te estoy diciendo. El diablo no está jugando. Las personas a veces piensan que el diablo es algo que no existe, es algo irreal. Aquí Jesús le dijo: Pedro, Simón, el diablo te ha pedido para zarandearte. Sí existe, y hay una lucha espiritual que no entendemos muchas veces, que lo pasamos por alto. Entonces Pedro dijo: no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro, piensa lo que estás diciendo. No seas pronto para hablar. Entiende lo que yo te estoy diciendo, que vas a ser probado en tu fe. Hermano, amigo, todo aquel que cree en el Jesús va a ser probada su fe. Eso era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. Yo sé que me amas, pero tu fe tiene que ser probada, Pedro. Y vas a pasar por momentos cruciales, un ataque sin precedente en su fe. Imagínate caminar con el Señor Jesús durante 3 años que duró su ministerio. Iba a venir un momento tan difícil, tan crucial en la vida de Pedro. Pero Jesús lo sabía. El Dios de los cielos lo sabía. Y por eso es que a ti y a mí, los que caminamos con Él, dice: te van a venir muchas dificultades, te van a venir muchos problemas, pero confía en mí. Hace algunos meses, en un domingo que yo prediqué, terminamos la reunión, hubo una alabanza muy gloriosa. Y entonces yo dije: Dios, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor, en mi vida, en la de mi familia, en la iglesia. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Y al día siguiente me empezaron a venir muchos problemas muy fuertes, que de repente dices: Señor, si yo lo que te dije es que quería ver tu gloria. Y se me empiezan a presentar problemas en mi casa, con mi familia. Y yo dije: Señor, ¿qué pasa? Pero después entendí que era necesario que pasara todo esto para que yo siguiera creyendo más y que mi fe no faltara. Y después de meses que pasas esa tribulación, ese problema, ¿sabes qué? Tu fe crece, tu confianza en Él es mayor. ¿Querías ver mi gloria? Tienes que pasar por esto. ¿Quieres ver el reino de los cielos? Vas a tener que pasar todo esto. Pero no estamos solos. Él dijo que iba a pasar esto, pero que también iba a estar conmigo. Ese es mi Dios.
Este es el Dios de las Escrituras. Entonces a Pedro le decía: Pedro, ten cuidado con lo que dices. Ahora, la fe de Pedro no era diferente a la fe que cuando conoció o reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando se le presentó y dijo: Pedro, ¿y quién dice la gente que soy? Que eres el Hijo de Dios. Tenía fe, tenía claridad que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Pues ese Pedro le negó 3 veces. Fue atacado en su fe, fue debilitado en su fe. No porque le faltara. Imagínate si le hubiera faltado el Señor Jesús sobre esa palabra, cuando dijo: ¿quién dicen los hombres que soy? Que eres el Hijo de Dios. Pedro, sobre esa fe, sobre esa palabra, edificaré a mi iglesia. No le faltaba fe. Jesús reconocía la fe de Pedro. Sabía que era legítima, que era verdadera. Así que Pedro no tenía una fe débil ni mediocre. No la tenía. Tenía una fe verdadera. Imagínate aquellos que tienen una fe emocional, una fe que se basa en los sentimientos, en las emociones. Pedro no la tenía. Y Jesús lo reconoció. Pedro, sobre estas palabras que tú dijiste, voy a edificar a mi iglesia. Es más, cuando ahí en Lucas le dice: y una vez pasado todo esto, ve y edifica a tus hermanos. Ve. Entonces no es que a la gente le falte fe. Mucha gente dice: es que me falta fe. El cristiano dice: es que a veces yo quiero que Dios me dé más fe. Lo que necesitamos es confiar en Cristo. Es que nuestra fe no falte, que no se debilite. Entonces Pedro tenía una verdadera fe. El diablo no va a venir sobre las personas que ya están mal, que su fe, que su confianza en Cristo hace muchos años que dejaron de seguirle a Él. Aquellos que su fe ya está en el suelo, no va a venir por eso. Esa fe ya no va a ser probada. No pasó el filtro. Ya está ahí, en el suelo. El diablo no le interesa probar esa fe. Ya lo tiene de su lado, angustiado. Una iglesia que se sienta ya perdedora, una iglesia que mengüe en esa confianza. El diablo no le interesa. Le interesa una iglesia fuerte. Y cuando esa iglesia es fuerte en Cristo Jesús, entonces ¿qué pasará? Los ataques no van a cesar. Estarán constantemente ahí. Pero aquella iglesia que está dormida, que está sumergida en sus problemas, como la gente no mira a Cristo porque está sumergida en su propia vida, en su propio yo, en su propio egoísmo, y no mira a Cristo. Entonces el diablo no va a probar una fe que ya está ahí muerta, que ni tiene nombre de que vive, pero está muerto. Ya no le interesa esa fe. Pero el diablo vendrá sobre aquellos que tienen una fe fuerte, una fe verdadera. Todos los cristianos pasarán algún momento de su vida por situaciones muy complicadas para ser probada su fe. Por supuesto, Pedro era fuerte. Por eso esas palabras que él dijo: Señor, yo te voy a seguir. Y no importa, no solamente a la cárcel, sino hasta mi vida daría por ti, hasta la muerte. Por eso Jesús le dijo: Pedro, tu fe va a ser probada. Por supuesto que sí. Todos sin excepción. Si tú quieres ser cristiano, tienes que tener claro esto. Va a haber momentos en tu vida
muy difícil, situaciones muy complicadas, para que tu fe sea probada. Y como lo leíamos, la lucha por la que el creyente será siempre la carne oponiéndose a lo espiritual. Porque lo espiritual y la carne se contraponen siempre. Por lo general hay personas que creen que la lucha espiritual es algo emocional porque están viviendo momentos de mucho estrés o están pasando por sus situaciones angustiantes. Pero esa no es la fe. No es que tú pases, ahorita te estés en una angustia, en una necesidad, y entonces dices, es que mi fe está siendo probada. Es que la fe no es emocional. La realidad es que en algunas ocasiones la situación es mucho más compleja. Es que no me saludaron y yo creo que Dios está probando mi fe, hermano. No. Es que me hicieron una injusticia. Es que yo les quería ayudar a trapear y no me dejaron. Y entonces estoy padeciendo por mi fe. No, va más allá que eso. Es necesario pasar tribulaciones, angustias. Por eso es que tú ves que la gente se va. Por eso la gente se aparta. Porque cuando es probada su fe, ahí es cuando se echan para atrás y dicen, no, yo no quiero padecer esto. Entonces la fe no es emocional. Las situaciones van más allá, son más complejas. Pues en el fondo, lo que realmente están viviendo estas personas, cuando es más profundo, son ataques muy fuertes del enemigo, del diablo. Un ataque del diablo, así como Pedro, se confían, lo minimizan, piensan que esto va a pasar solo, que es normal y natural, y entonces sucumben ante estos ataques. ¿Por qué? Porque el diablo se disfraza, el diablo les habla, les susurra al oído para engañarlos, y pareciera tan piadoso que a veces una persona, yo le decía la semana pasada, esta persona de buen corazón, de mucha fe, pero está enferma. Y entonces la persona decía, es que yo tengo que ir a servirle a tal persona porque también tiene necesidad. Y yo le decía, pero no puedes porque estás enferma. Y entonces si es descuidar tu oración, tu salud, por ayudar a otros, te vas a perder. Porque el diablo es muy sutil, porque el diablo va a querer decirte que es misericordia a pesar de tu salud. Pero no es así. El diablo es muy sutil y entonces engaña a las personas, los seduce. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No te va a pasar nada, no dudes. Esto es correcto. Y entonces la gente le cree. Es que esto es de Dios. Es que entonces todas estas cosas que voy a hacer son de Dios. Pero Dios jamás te va a llevar, ni te va a acercar para que tú te pierdas. ¿Qué le dijo a Pedro? Pedro, pero yo he rogado que tu fe no falte. Sí va a haber problemas, pero yo he rogado que tu fe no falte. Siempre cuando Dios manda al ser humano, a la persona, al creyente, a hacer algo, siempre va respaldado por Él. Si no, no sirve. No es de Dios. Porque Dios no va a querer que la gente se pierda. Si el Salvador vino a salvar, a buscar a lo que se había perdido, y después de que te salva, te vas a perder, sería una incongruencia. Jesús lo sabe todo, y así como se lo anunció a Pedro, nos lo anuncia hoy. No pienses que tú no vas a ser atacado, a ser sacudido, a pasar por tribulaciones. Si tú no crees, es porque le has hecho caso al diablo y te ha engañado. Y tal vez ya hasta estás sumergido en ese problema por no hacerle caso a Jesús. Pedro le pasó.
negó a Jesús. ¿Por qué? Porque no entendió que iba a ser necesaria que su fe fuera probada. Y entonces el diablo engaña a la gente, los lleva aún en pensamientos que pueden ser buenos, pero cuando la gente no está en la voluntad de Dios, es fácilmente engañada, porque se disfraza como ángel de luz, porque pudiera ser muy piadoso. Así como Pedro: Señor, yo te voy a seguir, yo voy a dar mi vida por ti. La gente dice: esto no es de Cristo. Él no quiere que suframos, que pasemos escasez, que nos acontezcan muchos problemas. Entre más la persona se quiere consagrar a Dios, más quieras esforzarte a arrebatar el reino de los cielos, más serás atacado, más serás confrontado, serás perseguido. Y no es que unos puedan ser más maduros que otros en la fe, o porque unos sean débiles en la fe, o porque ya tienen muchos años en el Evangelio. Tú serás probado. No importa. No importa si tienes muchos años. No importa si tú ya dices: es que yo soy fundador o fundadora, o yo puse la primer piedra en ese lugar o en otro lugar. Tu fe será probada. Seremos atacados por el enemigo. Seremos atacados por el enemigo. Muchos piensan que aquellos que predican, que visitan hospitales, que van a las cárceles, que son muy espirituales, que caminan rectamente, no van a ser probados, que no van a ser zarandeados, que no tendrán luchas, sino al contrario, cada día será mayor la batalla. Por eso Jesús dijo: Pedro, pero yo he rogado que tu fe no falte. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecuciones. Tú de repente no ves y dices: hermano, es que yo quiero, que estamos haciendo una obra de misericordia, pero todo se nos ha complicado, todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres hacer las cosas bien, va a haber mucha oposición. Y si tú no tienes la fe suficiente, vas a menguar, vas a dejarla, la vas a hacer a un lado, porque va a decir, la gente dice: es que no era de Dios. ¿Por qué? Es que hubo mucha oposición. Al contrario, era de Dios, por eso hubo tanta oposición. Por eso hay muchos problemas. Por eso el cristiano tiene muchas dificultades, porque se quiere levantar para extender el reino de los cielos. El diablo quiere que te apartes de sus propósitos para que sus objetivos no se cumplan en tu vida. Son los propósitos de Dios, en lo que ha puesto en tus manos. Fíjate, le dijo a Pedro: si Pedro no hubiera entendido después y arrepentirse, ese propósito de Dios no se hubiera cumplido. Pedro, una vez que hayas pasado esta prueba, regresa y sigue adelante, confirma a tus hermanos. Así es, cuando el cristiano deja de ver a Cristo, deja de ver lo que quiere hacer en su vida y dices: no, es que yo creo que esto no es de Dios, porque hay mucha escasez, porque hay dificultades. No, al contrario, se aferra más a eso con la ayuda de Dios y sigue para adelante. Porque grandes son los propósitos de Dios para la iglesia, para el individuo, y así también mayores los esfuerzos del diablo por destruirlo. Siempre va a ser eso. Siempre. Pero depende de cada uno de nosotros en confiar en Jesús, en que nuestra fe no mengue, que no falte. Un discípulo se encontraba en grandes problemas por su fe. En el lugar que él se encontraba, separado de su familia, alejado de su iglesia, en esas fechas, en un 31 de diciembre, donde las personas celebran, se reúnen en familias, cenan rico, este hombre estaba solo en ese lugar, estaba en la cárcel.
que había sido llevado por su fe. Y entonces ese día 31, donde toda la gente está reunida con la familia, en donde la gente degusta con la familia un alimento, este hombre estaba en la cárcel. Llegaron con la comida hasta su celda y se la pasaron por debajo de la reja, y este hombre vio y dice: ¿qué es esto? Papas con agua y tortillas duras. Esa era su cena. Y entonces el diablo empezó a venir a su mente, a hacer que menguara su fe. Y entonces le empezó a decir el diablo: mira lo que vas a cenar. Todos los demás allá afuera están con sus familias, cenando rico, sabroso, y tú aquí solo. No has hecho nada malo, y mira dónde estás, atacándolo fuertemente en su fe. Este hombre lloraba, entró en una angustia, se metió al baño a orar y le decía: Dios, ayúdame, porque no quiero negarte, porque no quiero ofenderte, porque no quiero dudar de ti. Estaba en una angustia muy fuerte, una lucha muy fuerte. Apeló a esa fe en Cristo Jesús, porque su fe era fuerte, porque para estar en esos lugares, solamente con la fe de Cristo, la fe en Cristo Jesús, una fe bien cimentada en Cristo, es lo único que puede llevar a las personas a soportar esto. Entonces el hombre estaba siendo atacado en su mente. Pero en ese momento vino el consuelo de Dios. Le dijo: no estás solo. Yo te prometí que iba a estar contigo en estos momentos difíciles. El hombre regresó, dio gracias por los alimentos y se los comió. ¿Qué hubiera pasado si este hombre le hace caso al diablo? Si empieza a dejar que su fe venga a menos. Hubiera sido su acabose. Hubiera terminado en ese lugar solo, sin la ayuda de Cristo. El derrumbe del cristiano. Este hombre experimentó un dardo muy fuerte del diablo para que su fe desfalleciera. Es que el mensaje de Jesús no es fácil de digerir en términos humanos. Caray, o sea que puedo llegar a la cárcel por la fe, por hacer lo correcto. Sí puedes. También me van a bofetear, también puede pasar. También. Entonces no es fácil de digerir en términos humanos. Por eso es que lo que vimos en el video en el principio, eso es fácil. Es carnita suave para la gente, es fácil de digerir. ¿Estás enfermo? Oramos y entonces Dios te va a sanar a fuerza. Pablo les decía, Pablo le rogó 3 veces a Dios: Señor, sáname. Y Dios dijo: no lo sanó. Y entonces el mensaje de Jesús no es fácil de digerir. Dios nos dice que vamos a estar a merced del enemigo por causa de nuestra fe, por causa de Él. Pedro ya sabía, porque Jesús se lo avisó, pero nunca pensó que iba a salir de su boca o que iba a pensar cosas tan terribles como negar a Jesús. Fue algo muy terrible, ¿sabes? Cuando la persona deja de ver a Jesús, actúa peor. Y nunca se imaginó que de su boca salieran maldiciones, que de su boca salieran cosas horribles en contra de Dios. Así Pedro nunca se imaginó que de su boca saliera negarlo a Él, si lo amaba tanto. Lo amaba mucho. Cuando la persona deja de mirar, hace cosas horribles, terribles. La gente dice: pero yo nunca haría eso. Yo jamás haría eso.
Y yo he conocido gente que se volvió atrás y hablan cosas horribles. No del grupo, no de las personas, sino de Cristo. Cuando Dios les dio la oportunidad de salvarse. Cuando Dios hizo algo en su vida que no era nada. Y hablan cosas horribles de Dios. Y entonces la persona dice, no, yo no podría, yo nunca diría nada de eso. Pedro tampoco lo pensó y salieron de su boca. Negó a Jesús. Las personas piensan que no harían tal cosa porque el diablo ya fue vencido. Traje un video, pero creo que está de sobra, no creo que sea necesario. Y entonces la denominación, la religión siempre hablan y dicen, es que el diablo está vencido, es que el diablo ya fue vencido, pero su vida, su mente, sus actos demuestran otra cosa, que el diablo ha vencido en sus vidas. Pero cantan, este era un reggae cristiano, dicen, y dice, es que el diablo está vencido, y ya lo vencí, y ves a la persona que Cristo no venció en su vida. Por supuesto que no, son palabras, porque su mente y sus actos demuestran lo contrario. Entonces lo que vimos en el primer video contrasta demasiado con las palabras de Jesús. Es diametralmente opuesta. Las personas quieren un evangelio sin problemas, acomodado, sin servir, sin enfrentar la injusticia. Hay personas que en los trabajos quieren estar ahí y por no dejarlo, sabiendo que ofenden a Dios, no se para por la verdad. Sabe que están haciendo daño y no se quiere parar por la verdad. No habla de las cosas que están mal, sino que se calla porque piensa que eso no es de Dios. El diablo dice, no, es que no puede ser. Y utiliza la palabra, el diablo. El que no provee para los de su casa es peor que el incrédulo y ha negado la fe. Y entonces dice la persona, no, entonces prefiero conservar mi trabajo a pesar de que las cosas que roben, que mientan, que hagan, no importa. El diablo es sutil. Entonces el evangelio de Dios contrasta mucho con todo eso. Ser pobre es estar mal. No, entonces no. Dios no quiere que seamos pobres. Y entonces no entiende que su fe es probada. Hace muchos años una persona se me acercó y me dijo, hermano, yo quiero ser cristiana. Y yo le dije, qué bueno, adelante. ¿Qué has entendido? Ahí entendí que tengo que dejar mi trabajo. ¿Por qué? Porque yo le sirvo de beber, le sirvo bebidas a las personas en el restaurante. ¿Y qué tienes que hacer? Lo voy a dejar, hermano. Qué bueno, gloria a Dios, gracias a Dios. Al cabo del tiempo ya no regresó. Ya no quiso. Porque se le hizo complicado dejar de hacer lo incorrecto por seguir a Cristo. Entonces, la persona duda de que Dios lo va a amparar, que Dios lo va a sustentar, que primero está su estabilidad económica, primero su familia, su seguridad. Entonces la prosperidad económica es un punto nada más que quiero tocar. Es algo que no estaba en el vocabulario de Jesús, en el llamado a sus discípulos, sino al contrario. Su ministerio fue acompañado de escasez, de carencias materiales. Un día un hombre se le acercó y le dijo, te seguiré a donde vayas, Señor. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y qué hablan de ahí? Prosperidad, prosperidad. Si el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recargar su cabeza, no tenía nada material, no había nada. Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieres creer en mí? Sígueme. Pero una vez te lo digo, no te puedo dar nada, dinero no. Pero te voy a dar algo más importante, la vida eterna. Eso sí te lo voy a dar. El perdón de tus pecados, eso sí te lo puedo dar.
En este mundo, por lo general, a lo largo de la vida, no siempre se tiene un estatus económico favorable, sino que el promedio de las personas en nuestro país vivimos con lo elemental, supliendo lo básico, el día a día. Pero el Señor Jesús va más allá. Le advierte al creyente que eso mismo le va a pasar en su vida, que tendrá que confiar en Él, a pesar de las cuestiones económicas que no le favorezcan. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Esto te vas a enfrentar. Ay, es que será de Dios que no tenga dinero para esto, para aquello. Si crees en Él, confía en Él. Por eso la insistencia de Pablo de estar preparados para los desafíos que como cristiano, o si tú quieres ser cristiano, o empezaste a caminar, tendrás que pasar por muchas circunstancias, por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Y el apóstol Pablo sabía de lo que hablaba. No eran palabras, te digo, al aire y sin sentido. Y la Escritura deja registro de todo esto, de tantas tribulaciones que tuvo que pasar el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 11, 23 al 27. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. No, pues si en Lucas el Señor Jesús nos dice que nuestra fe iba a ser probada, la fe en ese momento de Pedro iba a ser probada, el apóstol Pablo nos habla así, el abanico es grande. Imagínate. ¿Y por qué hace referencia? Hace un énfasis. 3 veces en esto, 3 veces en esto, 2 días en esto, 1 día en esto. Porque no solamente fue una vez, sino tuvo que padecer a lo largo de su vida muchas tribulaciones. Todo esto es a lo que tú te vas a enfrentar. Todo aquel que quiera seguir a Jesús, y no es para espantarnos, sino que para apercibirnos de la realidad de qué es o de lo que es el verdadero cristianismo. Ahora, la diferencia entre aquellos que sufren por sus maldades y el creyente siempre sabrá que Cristo está a su lado. Eso es indiscutible. El que padece por sus fechorías no tiene a Dios de su lado, pero el creyente sí. Sabe que Jesús va a estar con él, que aunque ande en medio de valle de sombras, Él va a estar con él, porque Él se lo ha prometido, porque Él se lo ha dicho. Así como se lo prometió a Pedro, así nos lo promete a nosotros. En todo esto que Pablo pasó, nunca estuvo solo, ni Pedro estuvo solo. Su fe no fue derribada por más circunstancias extremas que le sucedieron. Era perseguido por todos, por los de su nación, por los gentiles, por todos. Pero Pablo nunca estuvo solo. Hechos 9, 15 y 16, así como vimos lo que tenía que padecer Pedro, también Jesús se lo dijo a Pablo. Hechos 9, 15 y 16, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, Pablo iba a ser el instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando el apóstol Pablo cae en las escamas,
él entendió y sabía que tenía que padecer por Cristo. Y su fe nunca le faltó en todo lo que le pasó, en todas las circunstancias, porque era necesario que pasara por todas estas cosas, por el nombre de Cristo. Dios le puso las cartas sobre la mesa. ¿Quieres ser tú un instrumento usado por Dios? Hay que padecer por su nombre, no por malhechor. ¿Quieres ser un seguidor de Cristo? ¿Quieres verdaderamente que Dios te use? Vas a tener que padecer por su nombre. Cuando Dios manifestó esto a Pablo, a Pedro, y que no iban a estar solos, le dijo a Pablo: fíjate, yo te he escogido para que padezcas por mí, pero yo voy a estar contigo. 2 Corintios 12:9, 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios le dije: Pablo, vas a padecer todo esto, pero bástate en mi gracia. Yo soy suficiente. Tú quieres ser cristiano y quieres pasar y vas a pasar todo esto. Dios dice: bástate en mi gracia. Eres débil, yo soy fuerte. Tú no puedes, yo sí puedo. Pero es necesario que confíes en mí, que tu fe no falte, que no dudes. No son tus fuerzas, no son tus ganas, es la gracia de Dios que sostendrá a aquel que tenga la fe para enfrentar lo que venga. Aleluya. Ese es Cristo Jesús, que no miente, que no falla, que no engaña a las personas como esos hombres. Cristo es real, es veraz. Bástate mi gracia, basta mi gracia para salir adelante. Cierra tus ojos, por favor. Qué necesario es depender de Él. Te digo una cosa: si no fuera así, desde hace muchos años que tal vez yo hubiera claudicado, que me hubiera apartado. Pero su gracia ha sido suficiente en mi vida para sostenerme en pie. Y tú dirás: tal vez porque nunca he pasado problemas fuertes. Si tú me conocieras, sabrías que hemos padecido muchas cosas. Todos, de una u otra manera, nuestra fe ha sido probada. Porque la gracia de Dios es suficiente. Lo que tú y yo necesitamos para permanecer es la gracia de Dios. Cuántas cosas, cuántas dificultades. Cristo es suficiente. Si tú le orabas a Dios siempre y le decías: Dios, sáname, haz esto por mí, y tu confianza era que si Él lo hacía, creías más en Él. Hoy pudimos entender que es todo lo contrario. Cuando más problemas, cuando más dificultades, cuando tú quieres entregar más cada día tu vida a Cristo, es necesario que pases más problemas. Qué grande es Jesús. Eres grande, Señor.
Porque mira todas las cosas que le pasaron, Señor, a tus discípulos, lo que tú viviste. Nosotros no somos más que tú, Jesús. Y no podemos ni lo vamos a evitar, Señor. Solo te pedimos que tu gracia no falte en nuestras vidas. Podemos ser fuertes en la fe, pero eso no va a evitar que pasemos dificultades. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Si tú pensabas que estar sentado sin hacer nada, sin enfrentar un mundo que se está cayendo a pedazos, donde los engaños, donde los exitosos son estos hombres que vimos al principio. Por eso ves estadios, lugares llenos. Pero eso no es palabra de Dios, y son engaños del diablo. Pero Dios te ha abierto el entendimiento y te ha dicho a lo que te vas a enfrentar si tú quieres seguir adelante. A ser señalado, señalada. Pero algo que Dios nos dijo, y no lo ha dicho siempre: basta mi gracia. Yo me perfecciono en la debilidad del ser humano, del que no es nadie. Yo soy el que lo hago, no tú. ¿Quieres seguirme? Entiende a lo que te vas a enfrentar. ¿Quieres un cristianismo cómodo? Hay muchos lugares. Un cristianismo acomodado, hay muchos lugares. No queremos espantarte, queremos llevarte a Cristo, a que confíes en Él, a que no dudes de Él. Dios es poderoso y va a sostener a aquel que quiera, a aquel que se aferre a sus promesas y a esa fe verdadera. No importa la tribulación, no importa la dificultad, Él es poderoso. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Tú que das la fuerza al cansado y multiplicas desde el que no tiene ninguna. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Tú que das la fuerza al cansado y multiplicas desde el que no tiene ninguna. Miran tus ojos a los quebrantados de espíritu y corazón. ¿Acaso el que cae no se levanta?
ti confía, no sean confundidos los que te buscan, oh Dios de Israel.
ser moldeados. Y aunque duele, pero es para nuestro bien. Las aflicciones ayudan al cristiano a ser moldeado a la imagen de Cristo. No evitarlas, sino enfrentarlas. Somos como barro en manos del alfarero. El barro es azotado y si no sirve, es tirado para volver a hacer algo. Déjate moldear. Él sabe cómo hacer las cosas. Él sí sabe cómo hacer las cosas. Cual barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Cual barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Solo en ti, Jesús. El barro en las manos del alfarero, así quiero ser en tus manos, Señor. Que tus manos derriben y formen un vaso nuevo para servir a Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Quiero tener vida porque solo en tus manos podrá ser que viva este corazón. Quiero florecer en el huerto divino, quiero dar aroma a mi Señor y Dios. Así como el barro sin ningún valor, así es mi vida delante de ti. Toma la arcilla y forma este vaso, hazme un vaso nuevo, mi Señor. Hazme un vaso nuevo, mi Señor. Hazme un vaso nuevo, mi Señor y Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor amado, porque eres claro, Señor. Porque tú no mientes, Señor.
porque nunca nos has prometido, Señor amado, una vida sin problemas, porque nunca nos mentiste cuando nos convertimos, Señor. Y hoy a la gente, Señor, no le mientes, Señor. Todos aquellos que quieren vivir, caminar piadosamente, tendrán que pasar por todo esto que tú ya pasaste, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor amado, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque no nos ha faltado tu ayuda, Señor. Padre, porque hemos vivido, Señor, circunstancias muy complicadas, pero tu gracia ha sido suficiente para salir adelante. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor, porque nunca nos has dejado, Señor, solos, porque ahí has estado con nosotros, Señor. Y si estamos hoy de pie, Señor, es gracias a ti solamente, Señor. Gracias a ti solamente, Señor. Gracias, Padre, de verdad. Muchas gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor, a lo que venga, Señor, pero agarrados de tu mano, Señor, bien confiados en ti, Señor, cada día. Que nuestra fe no mengue, Señor. Que aunque sea probada nuestra fe, Señor, sabemos y estamos seguros que si tú vas con nosotros, la victoria, Señor, está asegurada, Señor. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre. Amén. Y amén, Señor. Amén, Señor. La reunión está terminada. Cuídense mucho, Dios les bendiga. Si tiene alguien alguna necesidad, estamos para servirle. Hasta luego.